Gracias por continuar con nosotros a través de WhatsApp 8711-647000. No vayan a querer hacer leña del árbol caído, de donde hayan salido las armas. No tiene la culpa el abuelo. Hay que ver el entorno del niño. Los abuelos no son para cuidar a los niños. Dice, gracias Laura por sus comentarios. Dice, buen día Ángel. ¿Por qué no ponen un listón negro en tu programa? Las otras televisoras sí lo tienen, todos somos Coahuila. Mire, sí, listón negro, sí, otra vez los foros, sí, otra vez la reunión de seguridad, sí, la atención psicológica de los maestros del Colegio Cervantes. Pero ¿qué pasa dentro de los núcleos familiares? Está conmigo el día de hoy Verónica Rocha. Ella es una compañera conductora del Telediario Durango y aparte es una mujer que ha estado muy de cerca con el tema de los entornos familiares a partir de los derechos humanos. Vero, ¿cómo estás? Buenos días, Ángel. Gracias por la invitación. Ayer nos aventamos un muy buen debate por teléfono porque yo te decía que había platicado con Enrique Bucio, a quien tú conoces en el pasado, y que él decía que el castigo corporal se había normalizado en nuestro país y a partir de hoy, pues no era desde la trinchera del gobierno una buena forma para corregir a los niños. ¿Vero? Bueno, primero que nada quiero expresar mis condolencias para los deudos del tiroteo del viernes y mis mejores deseos para la recuperación de todos los que están todavía convalecientes. En el sentido de las prácticas, los modos, usos y costumbres que teníamos hace pues todavía 20 años, tenemos conocimiento, por ejemplo, tú y yo, ¿no? Sin embargo, el que se hubiera normalizado no significa que eran las mejores prácticas o eran lo más conveniente. Con toda esta corriente que se viene de reflexión desde nuestro ser humano y desde toda esta visión de derechos humanos es que empieza a impregnar a toda la sociedad, pero sobre todo a las personas en situación de vulnerabilidad, aquellas que están más en desventajas. ¿Quiénes son? Las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, los niños, las niñas y los adolescentes, que de hecho dentro del paradigma, el nuevo paradigma de derechos humanos, hoy por hoy ya no son menores, ahora, ya los llamamos como niños, imagínate, niñas, Verónica, que tú todos los días te levantes a las 4:30 de la mañana, vayas a trabajar a una jornada, te enfrentes a un montón de situaciones durante el día y trates de sacar un sueldo digno para poder inscribir a tu hijo en un plantel educativo de paga. Y de pronto tu hijito de 14 años reprueba 2 materias, ¿no? Y dices, no le puedes decir nada al niño porque es un adolescente y si le gritas se vuelven locos y si les pegas se vuelven locos y incluso te amenazan con denunciarte ante las autoridades, Vero. Bueno, el detalle aquí ¿Sí está padre? El detalle aquí es que por supuesto que tendríamos que acercarnos a nuestro hijo, señalar dónde creemos que está la inconveniencia de que tenga esas calificaciones, cuál es lo pertinente y probablemente mostrar nuestro enojo. El punto del que platicábamos es que lo que no se vale y lo que no podemos permitir es que ese enojo se convierta en humillación o que atente con la dignidad de nuestros chicos. Eso es lo que no se vale, pero además no está permitido. A ver, otra vez, sin hacer escarnio del asunto, no de pronto, bueno, hablo en mi caso en lo particular, que yo no fui un alumno que digamos extraordinario, hablando de calificaciones, porque no solamente son las calificaciones, es el celular, es la red social, es el grupo de amistades, es el entorno del niño. Pero en las calificaciones, llegabas con un 6, que era deficiente en la secundaria, y mi papá me decía, bueno, burro es la cosita más hermosa que me pudo haber dicho. Vero. Sí, definitivamente sí. Es decir, tuvimos ese tipo de crianza en aquel entonces y, como te digo, por esos usos y costumbres lo normalizábamos. Los tiempos han cambiado.
Y hoy por hoy sabemos que no es lo más conveniente para nuestros hijos, porque ellos están todavía en formación de temperamento y de carácter, pero sobre todo reconociendo que hay prácticas que no son lo más saludables. En el tema, por ejemplo, de género, estamos, bueno, un grupo muy importante de mujeres está en esta pelea y en esta lucha para que se desconstruya todo aquello que se construyó de una mala forma, una forma inconveniente. Y lo estamos viendo y a mí me preocupa mucho, no solamente en el tema de los niños, sino de las mujeres y de las personas en situación de vulnerabilidad, porque este es un caso muy, muy grave, delicado, pero tenemos otros más que venimos cocinando aquí en Torreón. En Lerdo acabamos de ver el caso de Carol, que muere a manos no solamente del padrastro, sino por la omisión y también la participación de la mamá. El que tuvimos en los edificios Manhattan. Sí, claro, claro. Es decir, el punto aquí es que estamos elevando esta manera de regañar, de reprender, de demostrar nuestra ira y nuestra agresividad. Y esto también tiene que ver con situaciones que nosotros como adultos no hemos terminado de resolver. Recuerda que nosotros somos un producto no terminado, que seguimos en proceso y tenemos muchísimas cosas que no hemos podido resolver de nuestra infancia. Precisamente, infancia es destino. Incluso, Vero, debemos de ser muy puntuales cada vez que tengamos la oportunidad de comprarles algún regalo a los niños. Ese regalo de cumpleaños, de Navidad, de Día de Reyes, tiene que estar orientado a lo que el niño necesita para su desarrollo. Incluso puede ser un juguete, un videojuego, pero nos tenemos que fijar en la parte de atrás y dice que es solo para adultos, porque el juego que el chavito estaba atendiendo era un juego que lo deben de jugar solamente adultos, Verónica. Fíjate que en este caso se habla mucho de los videojuegos y probablemente sea un detonante o un factor de muchos más que influyeron en su accionar. Pero puede ser el videojuego y puede ser cualquier otra cosa. La película, ¿no? El fútbol, la televisión, lo que sea. El punto medular es los vínculos, cómo nos estamos vinculando y cómo no nos estamos vinculando con nuestros hijos. El tema del apego, porque el apego no es igual a dependencia. Es decir, sí tendríamos que tener todavía cierto apego a esta edad y con los chicos otro tipo de apego con los papás. Pero, ¿me permites? Vamos a enlazarnos con nuestros compañeros de la Ciudad de México, porque está hablando Esteban Moctezuma, el secretario de Educación del Gobierno Federal, en torno al caso del Colegio Cervantes. Escuchemos. Entonces, tenemos una reunión con todas las autoridades educativas para revisar esto y poder hacer un programa también coordinado con la Comisión de Derechos Humanos y para que tengamos total garantía de que esto procede y que respeta totalmente la dignidad de las niñas, los niños y los jóvenes. Por otra parte, establecer protocolos de acción. Algunos niños resultaron heridos al escuchar los disparos y salir a ver qué estaba ocurriendo. Entonces tiene que haber protocolos en donde cuando haya una situación como esta sepan qué hacer maestros, niñas y niños en cuanto a la protección y no salir a ver qué está ocurriendo. Los protocolos también pueden ser algo que salve vidas y heridos. Un tema muy importante es, y lo estamos haciendo en la capacitación magisterial, la educación personalizada. Las maestras y los maestros cada vez más tienen que ver que no están educando a un grupo, no son maestros frente a grupos, son maestros frente a personas. Entonces tienen que tener todo el desarrollo de sus habilidades para poder comunicarse, identificar y darle un tratamiento personalizado a cada niña y niño. Un tema importante que está por incluirse en los planes y programas de la educación normal es que también el normalista tenga
conocimientos básicos de psicología, precisamente para desarrollar esta educación personalizada. En las escuelas tendremos que fortalecer también con apoyo psicológico para que los maestros y las maestras tengan este apoyo, y lo vamos a hacer a través de servicio social, ya que pues se presta el servicio social y el servicio profesional en las universidades, y una forma socialmente muy útil sería que lo hiciesen en las escuelas. Eso es desde el punto de vista, digamos, del manejo de el ingreso a las escuelas, pero por otra parte, y es un tema que el señor presidente de la República nos pidió desde que las primeras pláticas, cuando me pidió que aceptara esta responsabilidad, es que el fondo del problema es cómo la sociedad se ha venido constituyendo, carente de valores. Una sociedad consumista, individualista, en donde todos o muchos de los problemas que surgen de violencia, drogadicción, embarazo adolescente, individualismo extremo y todo ese tipo de manifestaciones se dan por falta de todo un esquema social, de una forma de pensar individualista que debemos de cambiar hacia una forma de pensar comunitaria, en donde sepamos que somos parte de un colectivo y que no estamos solos, y por eso tenemos pues tanto la protección como la obligación del resto de la sociedad. Esto se va a manifestar en un cambio muy profundo en los contenidos educativos. En el próximo ciclo escolar 2021 hay nuevos libros de texto. En particular, quiero hacer énfasis en el libro de texto de civismo y ética, en donde todo esto pues va a ser parte fundamental de la formación de nuestras niñas y niños. Empezamos por modificar el artículo 3º constitucional, en donde, si ustedes ven, hay un enfoque de educación integral. No nos interesa educar solamente la mente de los niños, también su corazón. Se trata de formar gente que sea profesionista, que tenga grandes capacidades y habilidades. Bueno, es el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, hablando justamente de lo que van a hacer para, desde la trinchera del gobierno, solucionar la situación de la violencia dentro de los planteles educativos, que básicamente tiene que ver con el establecimiento de protocolos para que, en caso de que se presente un ataque, saber qué van a hacer los niños. Pero resulta que los niños estaban en la clase de educación física cuando se presentaron estos hechos. Van a modificar los libros de texto y van a capacitar a los docentes en temas psicológicos, porque no están atendiendo a grupo, están frente a personas, los maestros, y están obligados a capacitarse. Verónica. Sí, mira, yo quería comentarte precisamente por el trabajo que he realizado en torno a lo que es el tema de la discapacidad y del autismo. Regularmente las mamás, cuando llegan, por supuesto que manifiestan las situaciones complicadas que se tienen en casa con el pequeño. Pero resulta que regularmente y muy comúnmente resulta que ese no es el meollo del asunto que las trae con preocupación, sino otras situaciones que realmente están preocupándoles. Nosotros le llamamos, o los profesionales de la salud se les llama como el problema manifiesto y latente. Es decir, yo vengo a quejarme de mi hijo porque no hace caso, porque no sigue instrucciones, porque es un poco agresivo, pero realmente hay una serie de situaciones todavía inconclusas en la persona de la señora, o violencia intrafamiliar. Y ahí es en donde tú las ubicas y dices, a ver, señora, yo la puedo ayudar en el tema del autismo, pero en el tema de género y de violencia intrafamiliar usted tiene que ir a estos espacios con estos profesionales. ¿Sabes cuándo vuelven? Nunca. Nunca. Porque para ellas y para muchas el problema es el niño, es el esposo. Es decir, tendríamos que replantearnos realmente de quién depende este compromiso
de ir creciendo y ir evaluando cómo estamos como personas. Pero tenemos que ser muy puntuales, Vero. Bueno, los especialistas, porque yo para nada me considero un especialista en el tema. ¿A qué edad un niño debe tener un celular? ¿A qué edad un niño debe tener acceso a las redes sociales? ¿A qué edad un niño, a qué edad se le puede revisar el teléfono a un adolescente en caso de que lo tenga? ¿Tú sabes, Vero? Hay una variación, hay unas recomendaciones por parte de los profesionales, obviamente tiene que ver con la edad y también tiene mucho que ver con esto que tú decías, es decir, el rendimiento y la capacidad de madurez que tú estás percibiendo de tu hijo. Pero independientemente de que ya lo determinas y ya se lo des, de todas maneras debe haber una vigilancia, porque todavía son muy pequeños, son muy vulnerables, incluso los adolescentes. ¿A qué edad, Vero? Por ejemplo, te puedo decir, por ejemplo, yo tengo 2 hijos. Roberto, por su discapacidad, obviamente él no maneja lo que es un celular, pero por ejemplo, Sebastián, que tiene 13 años y está en segundo de secundaria, pues él y otro niño son los únicos que no tienen celular en el salón, por ejemplo. Pero es una situación... ¿En qué grado de secundaria está? Segundo grado de secundaria, y precisamente, pues a lo mejor no es el patito feo, pero sí es una rareza, pero es una situación que en casa hemos platicado y él me ha dicho... ¿Qué edad tiene Sebastián? 13 años. Bueno, Paulina tiene 12 años y la entrevisté hace 1 hora. Y Paulina me dijo lo que yo quería escuchar, ¿no? De tonta, Paulina me dice que trae droga, por ejemplo, en su mochila. Pero si le pide el teléfono a Paulina, Paulina se retrae un poquito, dice, porque aparte Paulina es políticamente correcta al dirigirse conmigo. Papi, es que traigo cosas personales. ¿Sí? Exacto. ¿Vero? ¿O no? El punto al que iba a comentarte sobre esto. Bueno, a la otra le pregunto, préstame el celular y me avienta un vaso de agua en la cara, ¿no? Entonces, independientemente que yo les comparta esta intimidad con mi hijo de que no tiene celular, eso no quiere decir que está exento de que traiga cosas en su mente y en su corazón y que está relacionándose con personas en la escuela. Es decir, es todo un reto que te puedas vincular con tu hijo de una manera sana, porque caemos en este miedo de estar acercándonos con nuestros hijos y parecemos ministerio público. ¿A qué hora vas? Tampoco ¿Con quién podemos vas? ¿A qué horas caer en el vienes? punto de decir, como he escuchado a tantos y tantos padres decir, es que yo prefiero hacerme amigo de mis hijos. No. A ver, no. 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 Nuestros hijos son nuestros hijos. Amigos tienen allá un montón y que se relacionen como ellos quieran. Pero nuestros hijos nunca van a ser nuestros amigos, ¿Vero? Totalmente de acuerdo. Ese es el punto, yo creo que te decía que estamos fallando, porque hemos perdido esta posición de autoridad. Somos autoridad. Con la otra mano tendríamos que ser ese padre amoroso también. Y es una gran complicación poder estar en este equilibrio. ¿De qué debe depender? De tus emociones y de la atención que tú pongas primero en tu persona como figura de autoridad adulta en la casa, porque era lo que yo te comentaba. Los chicos luego de que vienen de afuera, de la escuela, con un montón de cosas y rifándosela con muchas cosas, llegan a la casa. Y la casa y el hogar y los adultos deben ser el primer centro de contención, en donde lo van a entender, lo van a comprender y lo van a reprender probablemente, pero es un entorno seguro y sano, se supone. ¿Y de quién va a depender? ¿De ellos? No, va a depender de nosotros. Esa es la filosofía que hemos tratado de impregnar en Proyecto Autismo San Roberto y en todos los lados en donde damos las conferencias. Yo les digo, por ejemplo, en 2 ocasiones me han recomendado medicamento para Roberto. ¿Y sabes qué les digo? En todo caso, la cita con el psiquiatra y el medicamento tendré que ser yo, por principio de cuentas. Porque Roberto está en un entorno en donde se supone que está seguro y está sano, y después de mí va mi marido, porque todavía hay marido, todavía hay matrimonio, va mi marido y los entornos. Y entonces ya después veríamos qué está pasando con Roberto, porque además de tener un trastorno, es un joven, es un adolescente de 13 años que tiene una revolución hormonal. ¿Ya me explico? Eso es lo que yo trato de hacerles ver en el caso de lo del viernes, de lo de Carol, de los condominios de Manhattan, el que ustedes quieran.
El primer compromiso es en casa y es con los adultos, porque queremos que los chicos no se estresen, no se depriman, no sientas feo. A ver, ¿cómo le haces? Y a mí no, porque yo sufro mucho, porque yo trabajo, porque yo la he pasado muy mal. No, todos tenemos ese compromiso. Dice, en mi opinión siempre buscamos un culpable, pero en estos hechos tan lamentables todos tenemos un poco de culpa por depender tanto del acceso a la información mal inculcada y la falta de principios en la sociedad, víctima de los avances tecnológicos y de carácter fuerte para enseñarles a nuestros hijos el valor de la humanidad y el sentido humano. Gracias por reportarse con nosotros. Dice, en la escuela primaria José Vasconcelos ya empezaron el operativo Mochila, y ya están viendo pues las imágenes de este plantel. Dice, gracias por reportarse con nosotros. Ángel, yo soy el hijo menor de 9 hermanos. Mis padres nos educaron a la antigua, a nalgadas y a cintarazos, según fuera la falta, y orgullosamente te digo que hay 6 ingenieros egresados del TEC de La Laguna, un contador, un licenciado, una psicóloga, y a las personas que más amamos y seguimos cuidando son a nuestros padres. El error de nosotros es por estar inventando instituciones con tal de vernos modernos, pero a la antigua nada más era seguir el hilito, porque ahora somos la generación de los regañados, porque nos regañaban nuestros papás y ahora hasta nos regañan nuestros hijos. Bueno, evidentemente el tema da para mucho y agradezco a Verónica que me haya acompañado el día de hoy. Hablamos en cambios, ¿no, Vero, de esto? Sí, claro, con todo gusto, y de verdad exhortar a los adultos, que somos nosotros, se supone, con la madurez, que nos hagamos responsables de nuestra vida, que la primera gobernanza es la nuestra. Y entonces... Está cañón, ¿no, Vero? Mira, a mí me gusta mucho terminar mis conferencias con esto que les voy a compartir. No te preocupes, es una frase de Madre Teresa de Calcuta. No te preocupes, porque tus hijos no te escuchan, te ven todo el tiempo. Y es el ejemplo, híjole, qué fuerte. No te preocupes porque tus hijos no te escuchan, porque te ven todo el tiempo. La mejor orden es el ejemplo. Ahí se lo dejo en la mesa para que lo medite. Pero gracias, buenos días. Gracias, Ángel. Te vemos en el telediario, ¿no? Sí, hoy a las 3 y a las 7. Bueno, nada más en Durango Capital. Nos vamos para allá. Sí, pero bueno, ya te vimos ahora y nos da mucho gusto saludarte, ¿sabes? Gracias. Gracias, Vero.